días, El Salvador. Damos inicio una vez más a la entrevista AM en ese miércoles 20 de julio. Agradecemos su sintonía. Se levantó temprano, igual que nosotros, para poder conversar sobre temas importantes. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el diputado Carlos Germán Bruch. Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. También para mí un gusto estar aquí, por supuesto, compartiendo y sobre todo manteniendo a nuestra ciudadanía siempre bien informada, nuestro canal de todos los salvadoreños y la entrevista, por supuesto, en la mañana, donde podemos aquí estar comentando sobre todo lo que sucedió ayer en nuestra plenaria número 65. Así es, lo que ocurrió ayer y otros temas de interés nacional, pero sobre todo vamos a hablar de seguridad y aprovechando queremos compartir con ustedes datos en la siguiente nota y es que la guerra contra las pandillas continuará. La Asamblea Legislativa aprobó la extensión por 30 días más el régimen de excepción, una herramienta constitucional aplicada por el gobierno del presidente Nayib Bukele para erradicar a los grupos terroristas y heredar a las presentes y nuevas generaciones un país seguro. Veamos. Toda la fuerza del Estado continuará cayendo sobre los terroristas pandilleros. Contamos con 67 votos a favor. En concordancia con las demandas de la población, la Asamblea Legislativa extendió por 30 días más el régimen de excepción. Como diputados, nos sentimos contentos de ser parte de la historia en que no nos doblaron las manos estos terroristas. El Salvador está más seguro, pero se extiende este día, este régimen de excepción, porque queremos que esté totalmente libre de todas estas mafias, pandillas, todos los involucrados en estos procesos. Los legisladores destacan que en casi 4 meses de régimen de excepción ha quedado de manifiesto su efectividad al hacer realidad la captura de más de 46,000 pandilleros y colaboradores y además la reducción drástica de homicidios. Pero esta bancada Cian está firme en seguir defendiendo la vida de los salvadoreños y lo vamos a hacer cuantas veces sean necesarias, porque ustedes son los que merecen nuestra valentía para poder seguir salvando la vida. El estado de excepción se ampara en el artículo 29 de la Constitución de la República y suspende derechos con el fin de combatir a los grupos terroristas y dotar de las herramientas jurídicas necesarias al Gabinete de Seguridad para continuar la guerra contra pandillas. Las comunidades no van a vivir en paz si no atacamos con toda la fuerza del Estado a las pandillas. Esa es la decisión que nos toca tomar a nosotros, que hemos recibido un país que estaba de rodillas ante las pandillas. A pesar de que el régimen de excepción junto al Plan Control Territorial ha garantizado seguridad a la población, la oposición no dio sus votos para su ampliación, dejando una vez más en evidencia la nula importancia que tienen sobre la vida de los salvadoreños. Con un total de más de 46.900 terroristas capturados, 1.121 armas incautadas, 1.331 vehículos, más de $1 millón en efectivo, más de 10.000 celulares y más de $200.000 en droga. Parte de los resultados brindados ayer por las autoridades de seguridad en la plenaria en la Asamblea Legislativa. Y se aprobó una prórroga al régimen de excepción. Estamos conversando esta mañana con el diputado Carlos Germán Bruch, que estuvo justamente en la plenaria y quien va a darnos detalles de lo ocurrido ayer y de qué le espera al país ahora con una nueva prórroga. Diputado. Sí, también como diputado que pertenece como vocal a la Comisión de Seguridad, que estamos dando desde esa asamblea el apoyo y todas las herramientas necesarias para que los salvadoreños estén más seguros por el trabajo que ha planteado el presidente Bukele desde su primer día de mandato y que pertenece al Plan Control Territorial y que ahora estamos en esta guerra contra las pandillas que por décadas no solo no se quiso poner manos en el asunto, sino que además tenemos claro y pruebas de que los partidos que gobernaron estuvieron involucrados directamente en esto, que para ellos fue un jugoso negocio como todo lo que llegaron a hacer en su poder, que fue nada más preocuparse por robarle al país. De esta manera otra. ¿Qué tuvimos ayer? Bueno, extendimos el régimen de excepción. Te quiero contar, Carla, y a los televidentes salvadoreños, que de cada 10 salvadoreños,
9 están conformes. Eso quiere decir que hay una totalidad de prácticamente de salvadoreños que están conformes y que quieren. ¿Por qué? Porque bueno, si hemos podido, ahorita podemos ya analizar y ver que en lo que ha transcurrido, en lo que lleva del régimen de excepción, no sucedió absolutamente nada. No sé si te acuerdas tú y los televidentes que estos de la oposición, que lógicamente como a ellos se les ha venido el mundo encima, ¿ya? Porque la realidad es la que manda, vaticinaban y decían que iba a haber nunca nada de lo que dicen que va a pasar, pasa, ¿verdad? No son ellos unos adivinos, ni mucho menos, pero además lo que sí ha sucedido es que este régimen de excepción ha servido a las autoridades precisamente para que en términos legales se pueda capturar y se pueda cumplir con los tiempos y con los mecanismos y tecnicismos legales para que estos pandilleros sigan en la cárcel. Más de 30.000 procesados hasta el día de hoy, 47.000 capturas, como tú lo decías. Eso es una muestra de que está funcionando y paralelamente los buenos salvadoreños pues nos están quejando, al contrario. Lo decía ayer nuestro presidente Castro, eso nos sucede a todos. Él comentaba cuando él intervino de una joven que se le acercó y le dijo gracias por lo que están haciendo. Gracias por lo que nos están haciendo a los salvadoreños respecto a nuestras vidas. Lástima que no, dijo la señorita esta que se le acercó a él, estaba desayunando en un momento. Lástima, dijo, que no llegaron antes, porque a mis padres los mató las maras y las pandillas, los terroristas. O sea, esto era lo que sucedía antes y que cada salvadoreño tiene en su historial y los que me están oyendo y tristemente los que están incluso desde fuera, saben y sabemos que esa era la realidad. Aquí mandaban esas pandillas, aquí decidían lo que hacían. ¿Por qué? Porque tenían la venia, incluso hasta de organismos internacionales. Yo subí un video, está en mis redes ayer en la noche, donde tenemos a un exsecretario de este organismo ya obsoleto, con olor a rancio, que no sirve nada más para sacarle el dinero a los contribuyentes de cada país en Latinoamérica, que se llama la OEA. Y este señor chileno de apellido Insulza vino aquí y se sentó con criminales, se sentó le está dando la mano a las pandillas. Esa era la política que teníamos, la politiquería le llamo yo, ¿verdad? Porque claro, lo decía también ayer el ministro Villatoro, el ministro de Seguridad y Justicia, hay que entender que estos organismos les convenía siempre, hasta que llegó Nayib Bukele, les convenía tener a nuestro país sumido, diciendo esos países emergentes, esos países pobrecitos. ¿Por qué? Porque ellos invertían en que eso fuera así, por supuesto, dentro de esa miseria que proveían y que se encargaban de hacer. Tienen a sus medios medios de propaganda barata, digamos, no son medios de comunicación. Yo soy periodista de formación y eso no pertenece más que a lo visto como muy mal, ese periodismo mercenario. Pero también tenían otros mecanismos, tenían estos funcionarios y todo esto. ¿Para qué? Porque en el fondo si tenían, es muy fácil, si tenían el río revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores, dice el refrán. Y eso es lo que hicieron. Entonces, claro, no les convenía. Y ahora que nosotros no estamos agachándole la cabeza, que no estamos en lo absoluto reuniéndonos, no estamos para nada recibiendo estas asesorías que venían a dar y todas estas cosas que en el fondo nada más es una forma de disfrazar, ¿ya? Todo ese dinero que se invertía para que El Salvador, y así han hecho en Latinoamérica, se mantuviera sumido en pobreza, entre otras cosas, entre la inseguridad, en el miedo. Entonces, cuando se les viene a terminar esto, porque se está capturando, y hay que decirlo, pandilleros, asesinos, gente que vive de la ilegalidad, del tráfico de drogas, en fin, de las extorsiones, delincuentes en el fin, como cualquier otro delincuente en cualquier otro país del mundo. O sea, eso es obvio. Claro, en sus países tienen, y me consta porque yo viví 15 años fuera y buena parte en Europa, ahí sí, y ahí te quiero decir que el que se le agarra delinquiendo, pues se va con un cuchillo, no digamos con armas largas como tenían acá. Verificado con un amigo hace poco en Alemania, me contaba, hubo un incidente donde hubo alguien ahí que sacó un delincuente un cuchillo y fue procesado y fue incluso sacado porque era un inmigrante, estos que les permiten llegar. Entonces, si en esos países, y yo se lo digo directamente a los funcionarios que vienen aquí, los embajadores, que se vienen a meter y a intrometer
esa injerencia que no queremos acá y sobre todo países de la Comunidad Europea, vean la realidad, vean a nuestro país, lean un poquito de la historia de nuestro país, que aquí en este país esa guerra inventada, esa guerra creada, esa violencia fue solamente para que también esas mafias internacionales tuvieran su manera de vender las armas, de meter sus ideologías obsoletas y se quedaron en ese sonsonete y ahora se llaman ONG, que son de fachadas, ahora se llama cierta colaboración, no quiero decir toda, ¿verdad? Eso es lo que tienen que ver. Y en el fondo lo que estamos haciendo es queremos llegar a esos niveles como en los países de ellos, ¿no? Donde un delincuente se va a la cárcel, así de simple, y cumple una condena, y se violó y se mató, cumple esa condena. Y eso, como se está haciendo aquí, lógicamente quienes nos preocupan y nuestro único motivo de que quien esté conforme, contento son los salvadoreños, no son los embajadores, ni son los de estas ONG de fachada, ni todos estos señores que se van a alquilar grandes salones de hoteles para hacer todas sus pantomimas, imprimir ¿cómo se llama? Su literatura esta que nadie le cree, porque en realidad eso es lo que yo decía, si vemos y revisamos no tiene fruto, pues por algo El Salvador llevaba muchas décadas de estar sumida en esta violencia, entonces su trabajo fue inocuo, fue inútil, no nos interesa el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el ministro de Seguridad. Nos interesa y apoyamos el trabajo que está haciendo la Policía Nacional Civil, ya con un apoyo que no se le dio antes en esta asamblea, que era la que estaba vendida a estos organismos y a estas mafias internacionales. Recordemos a toda esa asamblea negándole al presidente Bukele, en el fondo negándole a los salvadoreños un presupuesto para seguridad. Y que nosotros, por supuesto, desde el primer día llegamos a cambiar eso. La policía tiene ya efectivos más preparados, mejor pagados, con equipamiento de primera línea, de primer orden. Asimismo también las Fuerzas Armadas. Tenemos a un ministro de Defensa, de la Defensa Nacional, como es el ministro Merino Monroy, también estando ahí, lo veíamos en las tomas, ellos van comandando los operativos. ¿Cuándo veíamos antes? Antes veíamos esos ministros panzones ahí sentados también en esas reuniones de hoteles donde no hacían nada más que hablar carburo y por supuesto debajo de la mesa recibir sus estipendios y todos esos dineros de mafias, como digo, de allá afuera. Entonces, la realidad está clara, los salvadoreños apoyan, los salvadoreños exigen más, nosotros estamos por los salvadoreños, no estamos por ningún tipo de grupos estos de fachada, ni oscuros, ni de afuera, ni de adentro, entonces eso está sucediendo. Lógicamente, Carla, y todos sabemos que en las historias donde hay que vencer al mal, ¿ya? Cuando el bien vence al mal, no es un camino fácil. Y nadie dijo que íbamos a asumir un camino fácil. No nos interesa tampoco si vienen a amenazarnos con quitar la visa, con que se la quitaron ya a un compañero. Quiten lo que quieran, si en realidad no es nuestro interés está aquí, en el territorio salvadoreño, y eso es lo que estamos nosotros con el plan Control Territorial, llevándole a los salvadoreños esa seguridad que por décadas no tuvo. Quiero abonar a lo que comentaba un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, respecto a ese tema. El presidente decía, es increíble el apoyo internacional que tienen las maras, organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios. No nos equivocamos cuando dijimos que era una organización criminal internacional, publicó el presidente. Y además hay otro tuit que con este quiero formular la pregunta. Es demasiado obvio, guardan total silencio ante actos de barbarie, pero desatan toda su furia si se intenta poner orden en los centros penales que fueron controlados por las maras durante décadas. Está claro para quién trabajan y cuáles son los intereses de sus financistas. Derechos humanos, que es lo más cuestionado por las organizaciones internacionales ante el trabajo que se está haciendo en el régimen de excepción, pero es totalmente cuestionable. Voy a nada más corregirte un poquito. Sí. No son organizaciones internacionales de derechos humanos, son mafias. Hay que entenderlo así, son grupos de gente con intereses que han venido por décadas y que aquí tenían siempre sus contrapartes a todos esos mafiosos también del FMLN de Arena que llegaron al poder engañando a la gente, ¿verdad? Y entonces se servían para el jueguito. Esos grupos oscuros de poder internacionales que ya expliqué cómo es que hacían su dinero, porque en el fondo lo que quieren es que los países no surjan, porque entonces ellos vienen y dicen nosotros les ayudamos. Lo que están haciendo es lavando su dinero de allá, es quitándole el dinero a los contribuyentes en sus países, ¿ya? Para venir a decir que hacen algo, y en el fondo lo que están haendo es lucrándose y haciendo que se lucren también todas estas mafias. Es un jueguito que ya, mira, lo dice el presidente Bukele, yo creo que le llevo al presidente Bukele unos 10, 12 años, una persona que sí estudia y que sí lee la historia y sí se
¿cómo se llama?, se informa bien. Pero esto yo lo vengo viendo y oyendo desde que la guerra misma fue eso, la guerra misma fue ese jueguito de ¿por qué duró 12 años la guerra? ¿Cómo nos preguntamos? Porque tenían el contubernio de estos dos que ahora después llegaron a gobernarnos, ¿verdad? Era una pantomima. O sea, una guerra 12 años. ¿Por qué? Porque se lucraban, le llegaba ese dinero de afuera, entonces era mejor que se mantuvieran en esa, mantener al país en esa realidad. Y mientras tanto, la población, muy bien, gracias, hay que se friegue, hay que vea cómo deje la vida para irse a otros países, a Estados Unidos, a ver cómo sobrevive. Entonces, estos pseudo organismos, ¿ya? Como digo, también tienen a sus mercenarios, a todos estos periodistas que vemos que salen fotografiados con maras y que dicen en público que ellos, por hacer reportajes, conviven con delincuentes. Eso no es reportaje, eso es estar en connivencia. Por algo el periodista ese del Faro anda huyendo, ¿verdad? Si no, pues aquí estaría tranquilo, ¿verdad? Pero él sabe que eso es ilegal. Como es ilegal, hay que decirlo, en cualquier país del mundo decente, ¿ya? Estar en contubernio con delincuentes. En cualquier país, así sea periodista. Así que miren, hay que aclarar una cosa. El periodista es un profesional más que trabaja para empresas mayormente privadas que tienen que pagar impuestos y que no son ningunos ungidos ni tienen, no sé, algún aura de que pueden hacer lo que quieran. Tienen que cumplir con leyes, tienen que pagar impuestos, todos los medios. Ahora, tienen libertad de expresión como la tenemos todos los ciudadanos por medio de nuestras redes, la tenemos, y yo invito cada vez más a no leer a esos medios que ya sabemos, no se los enumero, el Faro, Factum, la Prensa Gráfica, el Diario de Hoy. Esos dos últimos pues pertenecían a la ultraderecha aquí, de que ya sabemos lo que le hizo a este país, mayormente estos, sino que se informen con las redes de la gente, de nosotros, los funcionarios. Ahí se está diciendo la verdad. Yo me pregunto, y todos con asombro, te lo digo con asombro y mucho asombro, no vimos de las policías y soldados asesinados la semana pasada, no hemos visto información, no vimos información de hechos reales de parte de estos pseudomedios que acabo de mencionar. No lo publicaron. ¿Por qué? Porque las órdenes que le llegan y por los que le pagan, pues no vienen como para que cumplan ellos con informar eso. Entonces, que se informen, los salvadoreños lo saben, yo lo estoy viendo, yo reviso constantemente. Mira, hay un mercenario de estos que se llama Pablo Luers, que vino aquí a empuñar un arma en los años 80, y un arma que no era para otra cosa que para matar salvadoreños, ¿verdad? Para eso son las armas y para eso lo usaron. Entonces él vino, siempre fue un doble agente, ¿verdad? Y este señor Luers, yo lo veía en sus redes ya cada vez menos gente. Yo felicito a los salvadoreños que se están dando cuenta. Los que no sabían, ahí está, les digo el nombre, Pablo Luers, se escribe en el Diario de Hoy. Él llegó a contarnos ahí también a una comisión donde se le llevó, porque él está también vinculado y hay un proceso abierto en su contra por estar unido con palabreros, con mareros. Él dijo que él manda en el Diario de Hoy, él ahí decide lo que escribe, y de hecho escribe un par de cosas de vez en cuando, cada vez un poquito más, lo veo más como que desvaría un poco. ¿Para qué perder el tiempo en leer esas cosas, no? Cuando no solo no le dan nada bien, porque no es, como yo he creído siempre, que hay que tener una opinión, un criterio variado, pero de cosas ciertas. Él está embebido en algo, pero porque siempre le han pagado, como digo, como un mercenario, y así varios. Entonces, El Salvador ha caído en un momento de su historia donde nunca, yo puedo decir en décadas, estaba tomando o había tomado las riendas de gente que llega al poder, llega al gobierno, y yo me admiro y felicito la valentía de Nayib Bukele cuando él llega prácticamente solo, con una asamblea contraria totalmente durante 2 años. Pero también felicito a los salvadoreños y a las salvadoreñas que vieron esto y apoyaron para que llegáramos también buenos salvadoreños a hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Para apoyar, principalmente para que se tenga seguridad, principalmente para que ese estudiante que sale en las mañanas, ese colegiala, ese señor que sale a trabajar, la señora que sale al mercado, el campesino que va también tempranito, de madrugada, a trabajar, en fin, todos los salvadoreños, de todos los departamentos y de todas las empresas en las que puedan pertenecer, o los estatus que puedan estar trabajando, que tengan esa seguridad que se tiene en los países en los cuales a veces se confunden o se dejan, digamos, miren, no es ingenuidad, como ya dije, es un negocio, pues que vean la realidad de nuestro país, porque los salvadoreños
están teniendo más seguridad, mejor seguridad, y esto no va a detenerse. O sea, ya no hay forma de que nos detengan de ninguna manera, nunca lo hubo, nunca hubo forma de detener a los salvadoreños cuando se despertaron y vieron el engaño en el que estaban con el FMLN y Arena, y lógicamente pues estarán a disgusto, ya lo dije, pues cuando el mal quiere vencer siempre se está intrometiendo ahí, pero nosotros somos mucho más fuertes y mucho más inteligentes y tenemos sobre todo el apoyo de los salvadoreños para poder proceder en estos procesos. Diputado, la votación que se dio ayer en la plenaria, y vamos a dar los datos precisos, 67 votos a favor y 15 en contra de las fracciones de Arena, el FMLN, y vamos, refleja la resistencia que continúa existiendo por parte de estas fracciones políticas, porque sin duda el régimen de excepción, la guerra contra las pandillas y todas las estrategias de seguridad han tocado realmente las entrañas de un sistema corrupto que ha estado por décadas, y no solo en las instituciones de los gobiernos anteriores, sino que ahí podemos hablar de la Fiscalía General de la República, el sistema judicial. O sea, se han tocado realmente intereses grandes y la resistencia continúa, pero no lograron con sus 15 votos en contra hacer nada en la Asamblea. No, porque precisamente, bueno, hay una democracia, ¿no? En la democracia se decide siempre y la regla básica de la democracia es la mayoría decide. Y la mayoría de salvadoreños decidió y nos dio un trabajo. A mí me han contratado los salvadoreños para hacer un trabajo, y a todos mis compañeros. Y a los otros pues les cayó un residuo ahí y están ahí, como tú decís, 15 votos. Mira, si los que no escucharon ayer parte de esa inversión, da un poco de pena ajena, da lástima por estos muchachos que, bueno, me imagino a ellos también las estarán de alguna manera alivianando, pues no están conformes, porque tampoco lo estuvieron nunca conforme con el sueldo que tenían como diputados antes, y entonces para eso vendían los votos. Son jóvenes que yo veo que, mira, ahí hay uno del FMLN que tiene un discurso que es de los años 70, creo, se tragó todos los libros del Che Guevara y de toda esa prehistoria que no sirvió, o sea, en el mundo no funcionó, ¿verdad? O sea, pero él la repite. Hay otra joven también hablo de la fracción fraccionada del FMLN, porque son 2 y 2, los otros no hablan, ¿verdad? Están ahí callados en unos temas. En el tema de ayer, pues, como están peleados, y veíamos entonces también decir unas cosas que yo digo, Dios mío, y se está dando cuenta esta joven que lo mal que le está cayendo a los salvadoreños cuando defiende pandilleros, cuando defiende y dice que no hay que meterlos presos. Yo creo que en su mundo ideal, porque en realidad es con lo que le han vendido, la lavada de coco que les hacen a estos pobres es increíble, y a ellos que se dejan también, es como que pobrecitos los delincuentes que están en la cárcel, es que así se va toda persona que le hace un daño a los buenos ciudadanos, ¿verdad? Presos. Pero, como te digo, pueden ellos decir lo que quieran, porque eso se llama parlamento, entre otras cosas, porque pueden llegar a hablar y hablar y hablar y hablar, y ahí están. Ayer estuvieron horas hablando y se les deja. De hecho, ahí hasta que terminen, ¿verdad? Ok, ya terminaron, ok, ahora vamos a votar. Y vamos a votar por lo que El Salvador quiere y necesita. Ellos pueden decir misa, si quieren, ahí pueden llegar un día a hacer bailes, si quieren, lo que se les ocurra. Yo no sé qué les va a dar la creatividad en el tiempo que les queda, porque también no veo que ellos vayan a seguir estando, porque los salvadoreños se dan cuenta, y como digo, ahora les informamos directamente, ¿verdad? Antes tenían tomado ellos la forma en que se comunicaba, incluso las tonteras que decían, ahora ya no, ahora todo es público y se puede ver y los salvadoreños pueden observarlo. Oíamos también ahí a una diputada de uno de los partidos unipersonales, porque tiene un diputado, así decidió los salvadoreños, que sabemos que ella sigue órdenes directas de una de esas organizaciones, fundaciones, de estas que yo mencionaba al principio, ¿verdad? Que están coludidas, que mantuvieron, entre otras cosas, gente que estuvo metida con desde la guerra, en este trance, estos mercenarios. Ella recibe órdenes directamente, ahí recibe el guión, ahí se lo mandan, ¿verdad? Ahí vemos cómo está, incluso verificando antes de salir a hablar, y lógicamente ella tiene una especie de fantasía de que eso quizás es ser oposición. No lo es. No lo es, ¿por qué? Porque una verdadera oposición es aquella que complementa. Y si aquí estamos hablando de que no es un tema de politiquería, es un tema de la seguridad. Así es que al salvadoreño no le importa cuando sale a las calles
y se siente seguro si es la bandera de X, Y, Z, de tal color o lo otro. El salvadoreño lo que quiere es tranquilidad, lo que quiere es, como te digo, vivir una vida como además todos saben y sabemos cada vez más, porque ahora los salvadoreños desde los niños tienen computadoras y tienen internet que da el gobierno, pueden darse cuenta cómo es en el mundo, eso quieren. Entonces, el que venga alguien como esta joven del partido Voy, le decimos, porque en realidad no puede ser Vamos, ¿verdad? Porque solo es una, ella solita va ahí y se está dando contra la pared. La observamos, yo digo, Dios mío, y para eso van a la universidad, para decir esas cosas. Pero bueno, ella estará embebida, y también el otro joven del otro partido que ¿cómo se llama? Que están en ese tipo, bueno, en Arena 2.0, porque en realidad de ahí viene el otro joven. Pueden decirlo, pero en realidad nosotros tenemos que oírlos hasta la hora que sea. Si ayer, lo que te digo, los escuchábamos y ahí está, nosotros aguantamos mucho más en términos reales, pero al final, al momento de dar nuestro voto, de alzar nuestra mano, lo hacemos con la conciencia de saber de que los salvadoreños no quieren volver a ningún atisbo, a ninguna forma de nada que se parezca a ese pasado oscuro que tuvimos aquí en nuestro país. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre temas de seguridad y específicamente sobre que la oposición está insistiendo en revertir protección a jueces que están procesando a pandilleros. ¿De qué se trata el tema? Al regresar de la pausa, no nos cambie. Gracias por continuar con la entrevista AM en este miércoles 20 de julio. Nos encontramos hablando sobre temas de seguridad y a esta conversación se va a unir un diputado que también pertenece a la Comisión de Seguridad. Le doy la más cordial bienvenida a Mauricio Ortiz. Bienvenido. Buenos días, gracias Carla. Buenos días, diputado. Bueno, realmente, primeramente, disculparme, ya que el tráfico de Los Chorros, soy de Sonsonate y sabemos que eso es bien especial, pero estamos aquí hablando temas importantes. Ya vamos a poner un viaducto que probamos también. Así es, pronto. Lo necesitamos, de hecho. Definitivamente. Bien, antes de irnos a la pausa, estuvimos conversando sobre lo ocurrido ayer en la plenaria con la aprobación del régimen de excepción. El diputado nos daba todos los pormenores de lo ocurrido, la votación, y ahora queremos conversar sobre la resistencia que continúa en la Asamblea Legislativa. Y les quiero preguntar que nos den sus impresiones respecto a la insistencia que ha tenido el partido FMLN y a la iniciativa que ha presentado para indemnizar a familiares de pandilleros detenidos. Su impresión al respecto y si nos resume qué es lo que este partido está buscando con esto. Sí, bueno, realmente esto es algo inaudito, increíble en nuestro país. Si bien antes nosotros éramos conocidos como el país que generaba las maras, las pandillas, que digamos exportábamos de hecho eso. Ahora es al contrario, porque básicamente los cuerpos de seguridad y ahora trabajando en conjunto, obviamente, la Asamblea Legislativa con el presidente y más que todo, y más importante todavía, la población como tal, estamos en contra de la generación de las pandillas, pero ahora somos conocidos por, y yo te escuchaba, Brooke, por una oposición paupérrima y básicamente ahora el país es conocido como que tiene una clase política que es opositora, que defiende a pandilleros. Yo creo que, no sé si en Latinoamérica existe una clase política de este tipo, pero nosotros acá en el país, y gracias a Dios que ahora están bien reducidos, ¿verdad? Gracias al pueblo salvadoreño, por la sabiduría también de todo el pueblo salvadoreño que los tiene ahí, pero somos conocidos porque tenemos una oposición con una clase política que defiende los intereses de los pandilleros, y en este sentido, como tú bien lo mencionabas, está plasmado en una iniciativa del FMLN en donde pretende indemnizar a los pandilleros, y ayer lo decía el mismo presidente de la República, habráse visto en cualquier país del mundo, nunca, y nosotros pues ahora lo denotamos. Básicamente lo que estamos viendo es algo que a través de la historia en este país se ha venido observando detrás de estos, así como lo decís vos, de esta politiquería, esa palabra, de esta gente o de esta clase política que antes desgraciadamente no gobernaba, y que permitió que se fortalecieran estos grupos de pandillas y que ahora por supuesto nosotros estamos buscando pues que vayan tras las rejas. Lo escuchamos ayer,
ellos, y nosotros lo venimos diciendo, insistimos, no tienen ningún argumento sólido. Ellos tuvieron su oportunidad, si ellos hubieran querido hacer algo, lo hubieran hecho desde hace años. Nosotros lo estamos realizando en esta Asamblea Legislativa. Ya tenemos un poquito más de un año, el presidente ya tiene un poquito más de 3 años, pero esta oposición tuvieron décadas, no tuvieron 1, 2 años, ni 5 años, no tuvieron un quinquenio, no tuvieron ni un par de quinquenios, tuvieron 30 años en el poder, y al contrario de que ellos quisieran hacer algo, implementar políticas públicas a través de los ministerios de seguridad, los cuerpos que van contra el ataque de las pandillas, ellos fortalecieron, nosotros le hemos dicho, y los datos ahí están. Después creo que vamos a arrojar unos datos de lo que nosotros hemos, bueno, de lo que el régimen de excepción está dando como resultados, pero también tenemos los resultados negativos que la oposición tiene, tanto Arena como el FMLN, y ahora básicamente se quedan sin argumentos. Yo creo que, así como lo decías, Carlos, si ellos fueran propositivos, fueran una oposición que digamos que también les interesara el bienestar del pueblo salvadoreño, ellos se pusieran del lado de nosotros. Pero el hecho es que no dieron los votos. No dieron los votos, no tienen argumentos, no dan los votos. Entonces, básicamente, y gracias a Dios que no los necesitamos, de verdad. Sí. ¿Verdad? En este momento, y creo que no los vamos a necesitar más porque sabemos de que van todavía más a la extinción. Entonces, creemos de que estamos haciendo las cosas bien, simple y sencillamente estamos haciendo lo que el pueblo salvadoreño siempre quiso. Llevar seguridad a este país, que saliéramos de la lista de los países más violentos del mundo, no solo de Latinoamérica. Nosotros los queríamos como salvadoreños honrados y es lo que estamos haciendo. Es básico, básicamente, es lo que estamos haciendo. Y ahí es donde tú ves que es totalmente insensato ver esta petición, esta propuesta, porque ellos la plantearon, la llevaron a ventanilla ahí en la Asamblea del FMLN, donde quieren que del dinero de los salvadoreños, fijémonos bien lo que quiere el FMLN, que el dinero de esa señora que sale en la mañana tempranito a trabajar al mercado, del dinero de ese señor que se levanta y va a buscarle sustento a sus hijos, de ahí se saque para pagarle a los pandilleros, porque eso es lo que lo está proponiendo en síntesis el FMLN, por más que quisieron de alguna manera, yo vi que hasta se puso nervioso porque se le sacó, porque ellos esa es la propuesta, ahí está, es pública, lo que estoy diciendo pueden llegar a corroborarlo ahí quien quiera. ¿Tú crees que nosotros en algún momento vamos a tomar eso como una oposición medianamente sensata o que pueda proponer algo, que es lo que decimos? O sea, yo sinceramente esperaría un mejor nivel, o sea, como decía, estos jóvenes que están ahí, bien harían con en algún momento, bueno, fíjate que lo ha hecho gente de Arena, que ahora es ex de Arena, que decidió salirse, por más que llevaban años ahí, y decidieron salirse, y ayer yo vi un voto de alguien que se declaró independiente y que dijo, bueno, esto es lo sensato, independiente de todas esas ideologías añejas, ¿verdad?, que estaban defendiendo, ideologías añejas y con el cheque ahí también detrás. En cambio los otros están ahí proponiendo eso, que se les dieran millones a las familias de los pandilleros y las familias de la gente que asesinaron a estos pandilleros y las familias y esos niños que quedaron sin padres porque mataron, como la historia que contaba yo, que nuestro presidente Castro relató ayer en su intervención. ¿Y qué pasa con ellos? A ellos nos debemos. Si es que mira, si es que es tan fácil que el que se mete a pandillas, el que se mete a ser delincuente, mafioso, ya sea de cuello blanco, de buen apellido, mal apellido, como sea, ¿ya? La gente sabe. Ahora, si no era así, porque aquí antes pues los mismos encubridores de delincuentes incluso tenían sus magistrados, su fiscal y todo, no se iban, bueno, ahora sí se van a la cárcel. Entonces, eso lo tiene que saber y si no, los invito a leerse las leyes. Toda persona más allá de los 18 años tiene que conocer las leyes y yo creo que no hay que leerse mucho para saber que no se tiene que dañar al prójimo, que no se tiene que ir a robarle a una persona, a andarle haciendo daño. Entonces, eso prevalecía antes y eso quienes defendían eran los que vivían, como decíamos al principio, de toda esa industria de la sangre, de la violencia, ¿verdad?, que tristemente colocaba a nuestro país. Claro, yo me acuerdo cuando mencionando a Paolo Luis, a él lo entrevistaban, grandes entrevistas, me acuerdo de esas tomas donde él salía en una comunidad donde estaba atestada de pandilleros y él era el amigo, el palabrero de eso, aquí en San Salvador. Claro, grandes entrevistas de medios, y es que yo he trabajado en eso y sé lo que quieren es vender sensacionalismo y estar ahí asustando a la gente. No, señor, se acabaron esos medios donde están sirviendo nada más de eco a todas esas mafias.
Se acabaron, digo, solitos, ¿verdad? Porque vea, sí, a este señor Luis ya no lo sigue, creo que ni su esposa en las redes, ¿verdad? Pueden decir lo que quieran, pero lo sensato es lo que nosotros estamos diciendo. Señalar, por ejemplo, que ayer la fracción del FMLN pretendió pasar un dictamen donde del dinero de los salvadoreños se apoyaban millones para los delincuentes, para los terroristas. Y eso no pasó y no va a pasar. Le voy a agregar el dato nada más, diputado. 3 millones de dólares estamos hablando para entregar compensaciones económicas, escuchen ustedes, no menores de $3,000 para lo que están llamando ellos víctimas del régimen de excepción. Explicando un poco, o interpretando más bien de qué se trata esto, podríamos hablar de que esas víctimas del régimen de terrorismo que ellos llaman serán aquellas personas, familias, terroristas que estaban acostumbrados a vivir de la extorsión y que ahora ya no están extorsionando, ya no hay renta para los negocios, entonces ya no tienen ingresos. A eso se refiere el partido del FMLN cuando dice, bueno, como ya no van a poder vivir de la renta, ahora hay que darles dinero de los salvadoreños. No, sí, por eso es que realmente resulta increíble, de verdad, la mentalidad de un partido opositor, el FMLN, y realmente estamos así por herencia de ellos. Y todavía quieren que sigamos en el lodo, como que estamos en una llanta, en lo mismo, en el mismo problema. De siempre, tú le decías bien, ellos vivían de la extorsión, de hecho todavía sabemos, y como hace falta mucho por hacer, de que existen familias que todavía son víctimas de la extorsión y que por supuesto los salvadoreños están denunciando cada vez más, pero no podemos ser cómplices así como lo hicieron ellos. De hecho, no nos extraña, viniendo del FMLN, un partido de que cuando ellos gobernaron, fortalecieron, les dieron armas a las pandillas. De hecho, vimos que también en la guerra les dieron armas a los niños. Entonces, este tipo de cosas las han hecho siempre. Lo que pasa es que ahora el pueblo salvadoreño, todos despertamos básicamente, ya es una era, una nueva forma de hacer política en el país. No vamos a permitir que se sigan dando este tipo de cosas de verdad que increíbles, vuelvo y repito. Millones de dólares que obviamente se van a utilizar para otras cosas, primero para el ataque frontal a la delincuencia, pero necesitamos salir adelante y yo lo decía, sería un error no ver la salud, la educación, la economía como tal también de la mano y de forma integral, trabajándola con el elemento de seguridad para salir adelante. Entonces, como nosotros, como diputados, representantes del pueblo salvadoreño honrado, vamos a proponer algo. Y estoy hablando, digamos, en el caso de los diputados del FMLN, que vaya a favor de la gente que le ha hecho daño a los trabajadores honrados. Entonces, yo nada más, y dando algunos datos, si me lo permiten, Sí. Ayer mismo el ministro de Defensa decía que anteriormente teníamos en promedio, cuando fueron los gobiernos de Arena y el FMLN, 30 homicidios diarios, es decir, que al mes prácticamente teníamos entre 900 y 1,000 personas fallecidas por este tipo de terroristas en nuestro país. Y en este momento, dando algunos datos, en el régimen de excepción llevamos 55 días con 0 homicidios, ¿verdad? Llevamos más de 46,000 pandilleros capturados solo en este régimen de excepción. Obviamente esto viene a fortalecer la fase 4 de control del plan control territorial, que de hecho ayer lo mencionaba el ministro de Defensa, cumplimos un año que también se implementa la fase 4, más de 49,000 porciones de droga incautadas, más de 11,000 armas también incautadas, y lo decíamos ayer también, hablando también de estos datos que son tangibles, pero están los datos intangibles, que el mismo presidente de la Asamblea lo decía, Ernesto Castro. ¿Cuántas vidas de salvadoreños hemos salvado? No lo podemos cuantificar, pero estamos seguros que han sido miles. Si nosotros vemos las estadísticas de los gobiernos anteriores, donde de hecho entre los gobiernos de Arena y el Frente en 2 quinquenios, en 10 años, solo hubo un día sin homicidios. Entonces, creemos de que nosotros vuelvo y lo repito, estamos haciendo lo básico que el pueblo salvadoreño nos ha pedido, que es fortalecer los elementos de seguridad. Vamos a hacer una pequeña pausa, diputado. Al regresar, queremos su impresión respecto al tema que estamos tocando, así que usted no nos cambie. Regresamos con más de la entrevista AM.
Gracias por continuar con la entrevista AM. Esta mañana estamos conversando sobre temas de seguridad. Nos acompañan dos legisladores que pertenecen a la Comisión de Seguridad, el diputado Mauricio Ortiz y el diputado Carlos Germán Bruch. Antes de irnos a la pausa, ya hablábamos un poco sobre esas iniciativas, esa iniciativa más bien presentada por el FMLN respecto a una compensación económica para lo que ellos llaman víctimas del régimen de excepción, pero no son más que los terroristas y sus familias. Diputado Carlos Germán Bruch, nos quedamos pendientes con sus reacciones al respecto, pero también sabemos que el FMLN y el Partido Arena por décadas estuvieron protegiendo a pandilleros. Fueron gobiernos corruptos, sin embargo, a escala internacional parecía que se ignoraba lo que ocurría en el país, pero ahora hay una percepción diferente a nivel internacional, pero que obedece a otros intereses. Sí, yo como decía, se están ganando batallas, el mundo entero también ya nos dimos cuenta que ha cambiado y estas antiguas instituciones que tuvieron al mundo, yo voy a decir en las últimas 4 o 5 décadas, muy mal, ya están quedando atrás. O sea, lo podemos ver en todo sentido, lo podemos ver, ¿cómo se llama?, en los países. En algunos países avanzados está costando porque son muy conservadores, pero claro, todo ese reordenamiento se está dando, lo vemos también con las nuevas generaciones de millennials, lo vemos con el Bitcoin, que es una realidad infrenable en el mundo. Así digan lo que digan, porque lo que tenemos a veces a unos pseudo expertos que vemos. El otro día vi que uno de los expertos que aquí lo publicaron hasta en portada en estos periodiquitos así de toda esta gente que desinforma, hizo quebrar un banco hace poco, uno de esos expertos, un banco en dólares. Entonces todo ese cambio que hay que ver que el mundo está dando, porque si hay algo claro que tenemos que tener es que lo único constante es el cambio, y es lo que también nosotros trabajamos. No podemos quedarnos pegados. Lo que ellos querían siempre es mantenernos ahí apachaditos, agachados, pero eso ya no es así. No es así en este nuevo orden mundial, donde precisamente, bueno, una persona que está en un país puede estar reunido con otra en otro país, y eso se da. Antes era imposible, bueno, ahora es posible. Los medios que desinforman allá afuera, ¿verdad?, viven de eso, pero ya también están en decadencia si no se renuevan, porque son los principales. Pero también ya no se depende de ellos, porque como todos sabemos, tenemos redes sociales que son personales y esas no las pueden de ninguna manera callar. Imaginemos que llegara a pasar si eso se diera, ¿verdad? Entonces no se puede dar. Yo quiero mencionar también algo que hemos visto con esto de... Nosotros tenemos también una lista, la lista CIAN, ¿verdad? Esa es la que vale en El Salvador, en la que nos compete a nosotros. ¿Y quiénes están en ella? Bueno, ahí tenemos un expresidente huyendo, que dijo que él no creía en la justicia salvadoreña. Claro, Cristiani no cree en la justicia salvadoreña ahora que ya no puede pagarla, ¿verdad? Porque antes tenía sus magistrados y sus jueces, entonces se fue huyendo. Fijemos, eso es lo que vemos. En esa lista CIAN entonces está esta gente, todos esos que nos llevaron a ese conflicto donde murieron muchos salvadoreños engañados. Están en esta lista los artífices de esa pantomima que le llamaron acuerdos de paz, que fue para lucrarse nada más ellos. Están en la lista CIAN también los que nos impusieron un IVA que aplastó también a los salvadoreños más necesitados, a los que ganan poco. Están en esa lista los que se robaron la Antel, los que saquearon ANDA. Ahí está, esa es la lista que sirve aquí en El Salvador. Los que se robaron también la distribución eléctrica en nuestro país. Algunos se acuerdan todavía, los que son más jóvenes yo les puedo decir que todo eso está también documentado. Los que se robaron las pensiones de nuestro país, esos que copiaron también de otro país un sistema que era diseñado para robar el dinero de los trabajadores salvadoreños. Esos están en la lista CIAN, esa es nuestra lista, la que vale. Se robaron también aquellos 2.000 millones en Enel. Esos, como el presidente, expresidente, o esos dos, los dos expresidentes del FML están huyendo también, ahí cobijados con un corrupto de 4ª categoría de los que va quedando en el mundo, allá en Nicaragua.
Esa es la lista que vale, esa es la lista que nosotros le tenemos y están ahí y estamos trabajando en esa lista, no es una pantomima nada más como la que ellos publican. Los que se robaron las donaciones de Taiwán, ¿se recuerdan ustedes? Esos que decían que eran para unos saquitos que se fueron repartiendo entre ellos. Los que destruyeron nuestro agro, esos están en la lista CIAN. Todos aquellos que dejaron crecer y financiaron a las pandillas, por supuesto, lo que estamos hablando ahorita. Los que negociaron las vidas con salvadoreños por votos, que ahí tenemos, ahí Norman Quijano, ¿dónde está? Si realmente tienen esa, porque los oímos ahí decir un montón de cosas y yo le llamo carburo, o como se le quiera llamar, cada uno que lo llame como quiera allá en sus casas, que venga para acá y que enfrente la justicia. La verdadera justicia, la que no tiene dependencia como ellos que tenían ahí a su capo pagando los magistrados y los fiscales y los jueces. Esa es la lista verdadera. Un Norman Quijano, que ahí se fue a cobijar a un Parlacen que es totalmente inoperante, inútil, ¿ya? Que solo sirve para resumidero de todos estos mafiosos. Esa es la lista que vale para los salvadoreños. A todos aquellos que condenaron a nuestro país a la pobreza y al subdesarrollo, esos están en la lista CIAN. Y créanme, porque lo sabemos y también hacemos un equipo que los salvadoreños decidieron, y un equipo que apoya a nuestro presidente Nayib Bukele con esa valentía y a sus ministros. Nosotros no vamos a descansar hasta que los que están en esa lista merezcan lo que tienen que enfrentar. La cárcel, la buena justicia, la que va a decidir y que por supuesto estamos día a día en ese trabajo, Carla. También podemos agregar a quienes pactaron con pandillas, a quienes les brindaron a las pandillas beneficios al interior de las cárceles. Exactamente. Y a quienes les dieron el dinero de los salvadoreños a los terroristas, que los fortalecieron y que ocasionaron que tuviéramos el fenómeno de la violencia y que nos convirtiera en uno de los países más violentos del mundo, diputado Ortiz. Exactamente, toda esa lista que ha mencionado el colega Carlos Brook, básicamente son los que nos tienen sumidos en la pobreza, en la miseria, en la desigualdad en este país. Yo siempre lo he dicho, nosotros los salvadoreños a nivel internacional nos hemos conocido por trabajadores, honestos, honrados, pero el país es pobre. Pero no es porque nosotros no seamos trabajadores, sino que por todo ese tipo de calaña, de algunos que no son ni políticos, la clase política que todavía está representada por ahí en el FMLN y Arena, fueron nada más muñecos de trapo que los utilizaron para mover algunas piezas del ajedrez. Pero esta gente que en su mayoría está huyendo de la justicia, ahora la verdadera justicia, que responde a la gente trabajadora, a la gente honrada del país, está huyendo. Esos son los que nos tienen así. Es importante también lo que mencionabas, Carlos, que la gente sepa que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en todo lo que estamos haciendo. Y en este sentido que estamos hablando de seguridad, que tengan la suficiente confianza, que estamos obviamente trabajando en equipo con el presidente y con ustedes también, pueblo salvadoreño, y también un saludo a la diáspora, que sé que nos están viendo también, que esa diáspora que salió del país por todos estos temas, por temas de extorsión, por temas de delincuencia, por falta de empleo, por falta de oportunidades, porque los podían secuestrar, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Entonces, los hermanos en el exterior saben de lo que nosotros estamos hablando. Todos, de hecho, tenemos amigos o familiares que por eso han salido y que ahora incluso quieren regresar, pero lo importante es que sepan que nosotros no tenemos miedo, estamos acá de verdad con valentía. Obviamente el liderazgo del presidente, nosotros le hemos dicho, traspasa fronteras por las cosas atinadas, las estrategias eficientes también eficaces que está implementando en cualquier elemento, en cualquier arista del país, estrategia del país. Pero nosotros no vamos a dar de un paso atrás. Y por supuesto todas las iniciativas que nosotros presentemos como bancada CIAN van a ir en ese sentido, en respuesta a cosas positivas que el pueblo salvadoreño necesita. No vamos a meter cosas como el FMLN, que por ejemplo quiere darle dinero a los pandilleros, dinero que sale de nosotros, como lo decías tú, sino de donde más. Entonces ellos estaban acostumbrados a eso. En esa lista, exactamente, hay que meter a todos estos partidos políticos, incluso que están ahí todavía y que se dignan en tomar el micrófono para defender a pandilleros, porque no defienden al pueblo salvadoreño, y que deberían de estar ahí, y que por supuesto ninguna organización, porque también en este país, hay que decirlo, estábamos acostumbrados a tener organizaciones o instituciones u ONG, como lo queramos ver, nacionales e internacionales, y también periodismo que era de fachada.
Claro. ¿Y qué quiere decir? Que obviamente detrás de esto defendían o nada más era como una careta que ahora ya prácticamente nosotros lo desenmascaramos porque todavía ellos quieren mentirle al pueblo salvadoreño y que defendían los intereses de un sector. Entonces, esos son los organismos de fachada que ahora quieren seguir teniendo injerencia en el país, pero que no han entendido que este país cambió. Y cambió primeramente por la voluntad de Dios y por supuesto por la sabiduría de cada uno de ustedes, que ha puesto a diferentes actores políticos, ahora funcionarios públicos, que de verdad velan, en este caso, por la seguridad de un país. Entonces, hemos dejado en evidencia que siempre actores políticos, que ahora están ahí bien sumiditos en una esquina, fueron fachada también de otras organizaciones fachadas también, que nada más eran títeres de titiriteros que querían tener injerencia política en este país y que siempre vieron como un patio trasero o vieron su cancha, su finca, y así como lo decíamos ayer, ahora eso se terminó, ahora ya no es cancha de nadie, más bien es país de un pueblo que quiere salir adelante, trabajador, y que nosotros obviamente estamos extirpando un cáncer que hemos heredado. Diputados, tenemos que hacer un nuevo corte, pero hay más temas que tocar importantes al regresar de la pausa. Antes queremos saludar a la diáspora salvadoreña, todos nuestros compatriotas en los Estados Unidos, en Europa, que ven esta entrevista desde cualquier parte del mundo. Ya regresamos. Gracias por continuar con la entrevista M. Estamos conversando con dos legisladores esta mañana, el diputado Mauricio Ortiz y el diputado Carlos Germán Bruck, tocando importantes temas de seguridad. Planteé en algún momento y nos quedaba pendiente hablar sobre este tema, diputados, y es acerca de la oposición está insistiendo en revertir, darle protección a jueces que están procesando a pandilleros. Sabemos que se han hecho reformas al Código Penal y Código Procesal Penal para poder proteger la información de jueces, sus datos, todo lo que tiene que ver en torno a ellos, porque sabemos que pueden estar incluso siendo extorsionados algunos, amenazados algunos jueces, para que no dicten sentencia en contra de pandilleros. Pero la oposición dice, no estamos de acuerdo con proteger a los jueces de esa forma. ¿Cuál es su lectura, diputado? Nuevamente, como te digo, ya el nombre oposición, que nunca lo entendieron, porque la buena oposición es aquella que complementa, debería de estar apoyando lo que en este caso apoya a darle cierta protección o robustez a jueces que están haciendo su trabajo y que son amenazados y que en algún momento, que eso era históricamente así. Habían otros jueces, que es lo que también ayudamos a que empiecen o que empezaron ya a salir. ¿Se acuerdan? Aquellos que protestaban, salía uno con un sombrerito marchando y todos esos, que también no solo era cuestión de amenazas, se prestaban ellos, les pagaban, ¿verdad?, para también dejar libre a los pandilleros y a los asesinos. Lógicamente, si hay una visión de que estas personas pueden, porque imaginémonos, si el FMLN y Arena, que ya sabemos su pasado, ¿verdad? Acordémonos un poquito, Arena nació por un escuadronero de la muerte que se juntó con otros 15 otros pistoleros y siendo pagados por la oligarquía de este país, empezaron a matar gente. Y de esa gente queda ya viejitos y ya quizás, pero todavía pueden hacer un poco de daño. Eso es, y los otros también salieron a la vida política matando gente, porque eso es lo que hicieron. Entonces, lógicamente ellos tienen, y voy a hacer un paréntesis, cuando vemos que ahorita hay pandilleros que se han visto en nuestras redes y el Ministerio de Seguridad, como la policía y el ejército han publicado, que se están encontrando estos campamentos en el interior del país, en las montañas. El otro día en Chalatenango fue donde incluso emboscaron y mataron a un soldado. ¿Qué es lo que está ahí claro? Y lo decía el ministro de Seguridad ayer, y el jefe de la policía lo decía, Mauricio Arriaza Chicas, que están teniendo algún tipo de instrucción de esta gente que estuvo haciendo también lo mismo, escondido en las montañas y todo. Entonces, esa es la asesoría. ¿Por qué es que se van a oponer a que se protejan a los jueces? Porque ellos antes los tenían amenazados, los tenían de alguna manera salbequeados, los tenían también pagados, ¿verdad? Porque ese era el juego, con esos dineros que venían de esas ONGs, ¿verdad?, de afuera, o todos esos mecanismos de mafias de allá. Entonces, nuevamente, la poca oposición, yo voy a decir algo aquí que incluso les puede servir a ellos, pues,
que sean un poco más inteligentes, porque esa gente que está ahí, en esos 4 que hay en el FMLN y esos 2 de los partidos unipersonales y esos poquitos de Arena, confío menos yo, pero deberían de estar viendo con inteligencia incluso su carrera política, ¿verdad? Porque lo lógico dice que si hay políticas que están funcionando, si la mayoría de los salvadoreños apoya esas políticas, si se sienten seguros, si piden el régimen de excepción, 9 de cada 10 salvadoreños contentos con ello, pues entonces que apoyen. Si es que, a menos que los tengan bien salvequeados de ahí arriba, pues, porque eso es lo que, por eso es que hice el análisis previo. Si en Arena siguen todos esos escuadroneros y todos esos capataces de finca que le ordenen a esos pobres 14 muchachos, ayer veíamos uno de barbita que, yo digo, ni hablar sabe, y cuando habla es como que está hablando, como que tiene ahí la presión del fantasma de Dahuizón, ¿verdad? Hablando, no hombre, que tengan coraje, si miren, si esto de la política nueva que se está haciendo en este país requiere de valor, requiere de principios, requiere de saber qué es el fin, y el fin es un mejor país, mejorar lo que nos dejaron. Entonces que tengan un poquito de agallas, que tengan valentía, que tengan y que le digan a los vejestorios estos que le mandan, tanto Frente como Arena, miren, ya no, lo sentimos mucho, pero vamos a hacer un trabajo para los salvadoreños. Y ahí podríamos tener una oposición que nosotros viéramos que está haciendo un trabajo complementando o apoyando las políticas que el presidente Bukele en todas las áreas de nuestro del conducir de nuestro país, y en este caso estamos hablando de seguridad, pero también las áreas sociales, está desarrollando y está haciendo con la finalidad de que el país mejore. Diputado Ortiz, teníamos un sistema judicial viciado, comprado, manipulado, y ahora se está buscando cambiar, es parte de las estrategias, ¿no? ¿Cuál es su lectura respecto a esa resistencia que existe de no al cambio? Sí, por supuesto. Yo realmente no sé si reírme, enojarme con todo lo que la oposición quiere proponer. Yo quiero que explicarle un poquito a la gente rápidamente la dinámica de esta nueva Asamblea Legislativa, contrastando con las viejas Asambleas Legislativas. Gracias a Dios nosotros tenemos la correlación para proponer iniciativas que vayan en beneficio de la gente. En este sentido, hablando de seguridad, desde que nosotros llegamos apoyamos el Plan Control Territorial, que estaba atascado en la fase 2 de oportunidades, y hasta este momento se ha avanzado hasta la fase 4. También hemos apoyado iniciativas que, por supuesto, ya están aprobadas, las reformas a diferentes códigos que vienen a fortalecer, como lo decimos en buen salvadoreño, vienen a darle dientes a algunas leyes que prácticamente no servían, eran inútiles, o que a veces incluso favorecían a los grupos terroristas o a los pandilleros. Bueno, de hecho no teníamos algunas leyes que decían que los grupos terroristas, llamados pandilleros, no podían reunirse, etcétera, etcétera. Pero no tenía dientes, no tenía fuerza esas leyes. Eran pantomimas, y nosotros le hemos dicho. De hecho, hay un diputado que fue director de la policía, fue ministro de seguridad, y él estuvo ahí, pues, y nunca hicieron nada, y ellos tuvieron correlación. Le bajó la cabeza, Rodrigo Ávila le agachó la cabeza a todos esos mafiosos. Exactamente. Perdona que te interrumpa. No, entonces, yo lo viví y se lo decía en esa época, y ahí está. Y ahora sigue con la cabeza agacha, pero porque no puede mirar de frente a los salvadoreños. Exactamente. Entonces ahora nosotros hemos reformado más de 8 puntos importantes dentro de la ley, por ejemplo, el Código Penal, el Código Procesal Penal, que esas van a quedar ahí permanentemente, ahora obviamente la oposición está en contra de esas reformas. Y por supuesto hemos apoyado el régimen de excepción para, de manera integral y de manera conjunta con todos los elementos que yo les he comentado, fortalecer un tema de seguridad que yo creo que a nadie con 4 o 5 dedos de frente le va a afectar los temas de seguridad en el país. Solo a alguien que por supuesto no le conviene por ciertos factores que nosotros los hemos mencionado en esta entrevista y que los hemos mencionado a lo largo de otras intervenciones. Contrarrestando o contrastando las viejas asambleas legislativas, ellos tenían correlación, pero nunca se ponían de acuerdo para las cosas positivas. Y en este sentido, hablando de seguridad, nunca se pusieron de acuerdo los diputados con el Ejecutivo, y mucho menos con el sistema judicial, con la Policía Nacional Civil, con la Fuerza Armada, para llevar a cabo todo lo que nosotros estamos realizando. Ellos tuvieron correlación, y no solo 5 años, 3 años como lo dijimos, sino que tuvieron 30 años, estuvieron 30 años en el poder y pudieron haber hecho todo lo que nosotros estamos haciendo y mejor si ellos hubieran querido. Pero no tuvieron la voluntad y, por supuesto, todos lo sabemos, tenían esas ONG fachadas, esas instituciones que les decían qué hacer. ¿Qué pasaba? Que esas ONG fachadas les decían, vamos a hacer unos estudios, páguenos, etcétera, etcétera, y los resultados nos decían, nada más, el país es uno de los países más violentos.
hay tantos homicidios por día. Pues, ¿qué descubrimiento? Si nosotros ya sabíamos eso, que no vivíamos en el país de las maravillas. Por supuesto, en este momento hace falta mucho por hacer, nosotros lo decimos con todo compromiso y responsabilidad, pero para eso estamos trabajando. Entonces, la oposición queda, digamos, cada día más expuesta por las iniciativas brillantes que ponen, por ejemplo, en este sentido, de indemnizar a los terroristas, a los pandilleros y a sus familias. Con esas iniciativas ellos se exponen cada día. Entonces, creo de que la nueva dinámica, bueno, estoy seguro que la nueva dinámica de la Asamblea Legislativa, con la correlación que nosotros tenemos, es proponer cada día iniciativas que vayan en pro de la población, y en temas de seguridad, por supuesto que nosotros no nos vamos a quedar atrás. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos conversando siempre con estos temas de seguridad, y también vamos a conocer sus impresiones respecto a las iniciativas de voto en el exterior, porque hay muchos salvadoreños pendientes de las próximas elecciones y de esa posibilidad que van a tener de ejercer el voto. Pero esto al regresar de la pausa, no nos cambie. Gracias por continuar con nosotros, diputado Carlos Germán Brook. Para cerrar el tema de seguridad, me gustaría su impresión respecto a nuestro sistema de justicia y seguridad. La población años atrás dejó de creer en el sistema de justicia del país porque los capturan hoy, los liberan mañana, los liberan en 3 días. Entonces, ya nadie creía en denunciar, ya nadie creía en el atarrayazo de pandilleros que se capturaba, pero estamos viendo algo totalmente diferente. En el régimen de excepción, ya la Fiscalía General de la República, junto al sistema judicial, ha dejado en prisión a 40,000 pandilleros mientras sigue su proceso y no van a salir. Eso es lo que yo decía al principio, que veamos la realidad. Nosotros hablamos y trabajamos sobre la realidad, y en esa realidad han pasado ya 3, 4 meses donde no han salido, al contrario, se quedan ahí siendo procesados bajo las leyes de los salvadoreños. Nosotros las estamos reforzando, eso sí, como decía Mauricio hace un rato, se les está dando esa fortaleza, esos dientes, ¿verdad? Porque antes eran, cuando entramos a revisar nosotros y vemos leyes que estaban hechas como, voy a mencionar una que no es de seguridad, pero que incide, ¿verdad? Rodolfo Parker pasó una ley donde después de que un funcionario de ellos robaba, ¿verdad?, millones, salía libre y prescribía el delito. Esa la quitamos. Esa está fuera. Entonces, todas esas leyes, y en lo penal también se está haciendo, pero con lo que hay, y por eso el régimen de excepción, porque entonces se le puede dar toda esa forma para que el pandillero, el criminal, no salga, ¿verdad? Ese es todo el cuco de esta gente, ¿verdad? Antes tenían su pantomima, como lo decía hace un rato Mauricio, ¿verdad? Decían que hacían, ¿verdad? Porque a la gente ahí le decían, sí, los terroristas y todo, pero andaban negociando los votos con ellos, pero les mandaban a fiestas hasta con bailes ahí nudistas en las cárceles, los mandaban a aprender a tirar y a matar gente a los polígonos de la Fuerza Armada. Eso hacían antes. Entonces, claro, toda esa ley que está funcionando ahora, porque acordémonos, nosotros hacemos las leyes, el Poder Ejecutivo, ahí tenemos a un ministro de Seguridad y Justicia. Y hay que decirlo así como, es un poco ingenuo pensar, pero si todos esos que salían antes, porque los dejaban en cosa a la vuelta de lo que el proceso que ellos manipulaban, ¿verdad? Y que estaba ahí con esas leyes de mentiritas, entonces salían, ¿verdad? Pero quedaba un registro. Y los ciudadanos han denunciado bastante. Ahorita todo el mundo sabe en sus comunidades y en sus colonias dónde se escondía un malandrín, un asesino de estos, pero le tenían miedo porque veían que el Estado anterior del FMLN y Arena los avalaba, les daba hasta fiestas, imagínense, ese era el mensaje, pues. Entonces cuando veía eso la gente se asustaba, ahora la gente tiene confianza, está viendo la fortaleza que tiene el aparato de seguridad de nuestro país. Y hablo de una fortaleza, como decía, no nos perdamos, que hay también en otros países. Miren, yo una vez me acuerdo que viajé con mis hijos viviendo en Europa a París, y había habido una amenaza
terroristas. Y ahí yo vi tanques en las calles, vi militares bien armados hace un par de años, ¿no? Entonces, aquella figura que quieren plantear de la dictadura y de todo esto que, yo digo, los que escriben en El Faro ahí, pues se fuman a saber qué, y entonces andan viendo todas esas historias de qué pasó aquí, porque en un pasado teníamos dictadores militares, eso sí, que estaban vendidos a la oligarquía y hacían barrabasadas, pero esos militares ya no tienen nada que ver con lo que hay ahora. Igual que tampoco los políticos ahora no somos en lo absoluto nada de lo que nos llamamos igual, ¿verdad? Entonces cuando vemos que todo eso ha cambiado, todo eso se ha transformado y los salvadoreños están confiando y los salvadoreños están diciendo queremos eso, nos gusta eso. Mire, ¿cómo van a decir que no? Solo la industria turística, tanto interna como de los que nos visitan de afuera, ha crecido. Ahí están las cifras, la ministra la vi el otro día aquí dando esas cifras, y a pesar de tener un mundo post-pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿eso se ha dado por qué? Porque allá afuera pues hay informes y la gente dice, miren, ahí realmente ya está seguro, ya se pueden venir, han habido campeonatos internacionales de surf, vemos a los salvadoreños, yo este fin de semana estuve allá en Chalatenango, me fui en mi moto con unos amigos y podemos ver la gente ahí, yo estuve almorzando a orillas del lago Suchitlán, ahí en un comedor, y estuve hablando con la gente, estuvimos debajo de un árbol tomando un poco después la siesta y platicando con la gente del pueblo, que somos todos los que nos interesa que esto funcione bien. Y ya dejar ese pasado al cual nos acostumbraron y estaba sometido, y entre ellos sometido, hay que verlo también, desde los magistrados que se sentaban, esos señorones ahí que se sentaban nada más a recibir sus dietas, porque hay que acordarse de que desde la partida secreta que se inventó Cristiani, iba ahí una cantidad de miles de dólares mensuales para comprar voluntades, más lo que ellos se vendían también, los antiguos presidentes de la Corte Suprema, que se vendían a los ricos, que les pagaban para que entonces no lo fueran a procesar a ellos, ¿verdad? Así funcionaba la justicia de este país, por eso es que se decía la justicia solamente jode al pobre, ¿verdad? Pues ahora no, la justicia no está para hacerle daño a nadie, está para proteger a los buenos salvadoreños. ¿Cómo? Bueno, hay buenos jueces, sí, ahí están, se les está protegiendo. Los malos, pues ahí tienen su historial para afuera, ¿verdad? Cuando tengan que ir, y así mismo desde el 1 de mayo con esos magistrados que ya sabemos qué es lo que hacían desde esas salas y para quién trabajaban, ¿verdad? Diputado Ortiz, para ir cerrando, nos quedan ya escasos minutos de la entrevista, pero la diáspora está pendiente de esta entrevista y también están pendientes de cuándo van a poder ejercer el voto. Anteriormente era una odisea votar por los trámites y por lo que se tardaban en llegar los documentos, pero ahora la iniciativa es diferente, el voto electrónico. Sí, exactamente, y de hecho, de verdad que están pendientes porque me acaban de mandar una foto y quiero mandar un saludo antes que nada a los hermanos salvadoreños que están en este momento en el consulado de Woodbridge, que están pendientes ahí tienen unas pantallas, están viendo la entrevista. Sí, saludos ahí. Sí, y al cónsul también, Guillermo Olivo, es un Sonateco, un gran trabajo, nosotros hemos estado por ahí compartiendo con la diáspora, también está la diáspora de Milán, Italia, que este domingo van a recibir, van a concentrar a los salvadoreños para un apoyo al presidente de la República, y que por supuesto nosotros desde la Comisión de Reforma Electorales también hemos estado trabajando por esta iniciativa de ley, como tú bien lo comentabas. Anteriormente nosotros encontramos una ley en el voto del exterior que no correspondía a los derechos para garantizar ese derecho constitucional de ejercer el sufragio, tanto el activo como el pasivo, es decir, votar como nosotros, por poder elegirse también o poder ellos postularse a elecciones a cargos de elección popular. Entonces, nosotros lo que estamos garantizando es eso. Los estamos escuchando, lo que vamos a hacer nada más, simple y sencillamente es lo que ustedes necesiten. ¿Cómo van a votar? ¿De qué manera? ¿Cuánto tiempo? Ustedes nos lo están diciendo. Si es electrónico, si es presencial, si es postal. Hemos recibido infinidad de inquietudes, de sugerencias, vía correo electrónico, hemos estado de manera presencial, vía Zoom. Entonces, ustedes nos han dicho ahora, nosotros seguimos escuchándolo porque quiero dejarlo claro con la comisión y a nivel general como bancada SIAM, no vamos a poner algo que a ustedes no les sirva, ¿verdad? Así como las leyes que encontramos, porque nosotros no vamos a hacer uso de ese derecho en el exterior, sino que van a hacer ustedes. De hecho, también estamos escuchando, si es, digamos, de manera presencial o de manera postal, cuánto tiempo necesitan ustedes con anticipación que las elecciones se aperturen para ustedes. Es decir, queremos que las elecciones sean fáciles, así como tú le decías, antes era una odisea, prácticamente era un privilegio votar para los hermanos del exterior,
Y lo escuchamos todavía de algunos diputados de las fracciones de Arena y del FMLN, donde dicen que por qué nosotros nos empecinamos tanto, nos importan tanto los hermanos que están en el exterior, que si se fueron no tienen derecho como ciudadanos. Imagínate. Entonces, realmente es algo ridículo, porque para empezar, todos tenemos derechos constitucionales como salvadoreños, y segundo, para empeorar las cosas, ustedes están afuera, por lo que les decíamos a un inicio, por las malas políticas públicas o inexistentes de los gobiernos anteriores. Bueno, y todos los que me están escuchando no me van a dejar mentir, y de hecho nos lo han dicho a nosotros, y de verdad que así es. Nadie se va de su país porque quiere, sino porque nunca ha tenido oportunidades. Y un país violento. Exactamente, y un país violento, y bueno, y un montón de cosas. Entonces nosotros básicamente estamos garantizando eso, que la voluntad del pueblo salvadoreño fuera del país, en este caso para ejercer el voto en el exterior, se efectúe mediante una ley que garantice esos derechos. Bien, diputado Uruk, un minuto para su mensaje a la diáspora salvadoreña. Sí, por supuesto. Yo fui parte de esa diáspora 15 años y también saludo, por supuesto, a todos los salvadoreños que están fuera. Yo sé lo que se siente, incluso también cuando veíamos que nos daba esa vergüenza, porque en las épocas de Arena y el Frente, lo único que salía de El Salvador en las noticias eran esos muertos, esa cantidad. Eso dolía mucho. También puedo decir de los salvadoreños que nos juntábamos y disfrutábamos cuando hacíamos las pupusas. Mi hija María las hacía muy bien, hasta su novio alemán le enseñó a hacer. En fin, esa gente que estuvimos en ese momento, yo ya he vuelto aquí a trabajar por mi país, para ellos también un saludo, y que tengan la certeza y una tranquilidad y una confianza que ustedes, no es porque yo se las esté diciendo, la pueden corroborar, porque cuando en algún momento fallemos también escríbanos y díganos, porque de hecho me sirve que ahí en mis redes, y están bajo mi nombre, Carlos Germán Bruch o Carlos H. Bruch, BRUCH, me pueden escribir. Y ha habido mucha también gente que la otra vez de Argentina me notificaban de una falla que estaba viendo de la cónsul o del cónsul, no me acuerdo. Inmediatamente pasé el dato, y como nosotros no estamos para encubrir a nadie, y se corrigió ese error. Y así lo pueden saber. Yo saludo también a la gente, sobre todo en Alemania, donde también hay muchos salvadoreños, España también, donde viví. En fin, de todo el mundo, porque sabemos que los salvadoreños que están allá afuera están también aquí, están pendientes de sus familiares, preocupados y ocupados, y ahora van a tener, como le decía el compañero Mauricio Ortiz, y aprovecho de felicitar a toda la comisión también que está viendo desde Nuevas Ideas, desde la bancada CIAN, el que el voto ya es una realidad que van a tener, que tengan la tranquilidad que van a poder decidir por sus parientes y amigos y gente que vive aquí, porque tienen iguales derechos, como también aprovecho de decirlo ya para finalizar, se hace en los países de primer mundo. El voto desde el exterior tiene que existir fortalecido, bien funcionando y como tenga que ser. Los que quieran oponerse, pues ahí tienen la esquina. Vayan a desahogarse, griten y hagan lo que quieran, pero la realidad es que para los salvadoreños que están allá afuera, nosotros trabajamos. Bien, muchas gracias, diputado, por habernos acompañado. También a usted, diputado Ortiz, gracias por haber estado con nosotros. A la orden, un gusto. Un gusto. Y también a ustedes, gracias por habernos acompañado en el espacio de la entrevista. Será hasta mañana en una nueva entrega de la entrevista AM por Canal 10. Gracias.